Muchísimas gracias, señora Eva. A continuación con ustedes, el señor Michael Kelly. Ok. Bueno, buenos días a todo el mundo y gracias a Gaznova, Alejandro, a todo el equipo por esta invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes y no veo la hora de regresar a visitarles en persona en Colombia, que ya hace mucho tiempo que no voy para visitar. Hoy día les voy a estar hablando de COP26, dijo algunas cosas ya Eva sobre este tema. Yo quiero ampliar un poquito lo que ha pasado en Glasgow, lo que está pasando actualmente en Glasgow. Quiero hablar de las metas ambiciosas que que tiene la presidencia británica sobre todo, el impacto que esto va a tener en nuestra industria y la industria de energía en general, y lo que nosotros en la World RPG Association estamos haciendo para avanzar los intereses, representar los intereses de la industria de gas GLP en estas negociaciones. ¿Qué es un COP? Me imagino que esta es una pregunta que muchos de ustedes han hecho en los últimos días.
COP significa Conference of the Parties. Es la conferencia de los partidos. Partidos es lo que dicen las Naciones Unidas para significar los diferentes organismos, países sobre todo, pero algunos otros instituciones como el Banco Mundial, los varios departamentos de las Naciones Unidas que han firmado el acuerdo de cambio climático debajo del UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Y cada año tienen una negociación. La primero fue ratificada en 1994 y desde ahí cada año tienen esta negociación. El año pasado no hubo porque el tema de COVID. Los más importantes, ves ahí, seguramente han escuchado del protocolo de Kioto, que fue firmado en el COP3 y fue la primera vez que había una voluntad política a afrontar este concepto de cambio climático. COP15 en Copenhague, yo estuve ahí en 2009, fue notado porque coincidió con el crisis económico de esa época y fue la primera vez que habían los jefes de Estado, muchos que llegaron a esta conferencia y no salió nada, no funcionó. Y hay mucho hay mucho miedo que en Glasgow este año va a aparecer como lo que pasó en Copenhague. Creo que eso ya pasó. Y después COP21 en 2015, que fue la primera vez que había un firme de muchos países globales para afrontar cambio climático y para limitar el cambio climático a 1.5 grados al mundo. COP26, que está organizado entre el Reino Unido e Italia, empezó el 31, el día de Halloween, interesantemente, y no termina mañana, pero si no termina el viernes. Y tiene 4 objetivos principales. El primero es asegurar cero neto global y que solo llegamos a 1.5 grados de calentamiento del mundo. Y esto, creo, la mayoría de personas con quien yo he hablado cuando estuve en Glasgow la semana pasada y los expertos piensan que esto ya no es posible, que 1.5 grados ya no es posible y que si llegamos a 2 grados es más realístico porque lo que está pasando en el mundo. El segundo objetivo es adaptar para proteger las comunidades y esto sobre todo en los países en vía de desarrollo. El tercer punto, que quizás es el más complicado, es cómo movilizar los recursos financieros y cómo vamos a trabajar juntos para llegar a estos objetivos. Tomé algunas fotos de la semana pasada, incluyendo, si ven ahí, el ministro Diego Mesa de Colombia, que yo conocido varias veces, que es un grande amigo de la World LPG Association, que estaba haciendo un evento en el pabellón colombiano. Fue un evento enorme. Estiman que es el más grande negociación de cambio climático en la historia, más grande que París. Más de 40,000 personas en este lugar. Tomé algunas fotos de todos esperando para entrar. Había una seguridad muy elevada porque estaban los jefes de estados que llegaron. Y es muy difícil saber cómo manejar en esta situación, a quién hablar, cuándo hablar con ellos, qué está pasando en las negociaciones y dónde hay las oportunidades para intervenir y representar la industria de gas GLP. Esto fue mi 11 COP, entonces he ido a muchos y este fue el más complicado y el más caótico de todos los que yo he ido. Como hablamos antes, a los temas de la presidencia del UK, de los británicos, que ellos quieren focalizar, son 5. El primero es adaptación y resiliencia. Y esto sobre todo por los países en vía de desarrollo que no están preparados y que van a ser más afectados por los cambios de cambio climático. Muchos son pobres, muchos están muy cerca al mar, no tienen los recursos para preparar y para adaptar.
a focalizar en salvar la naturaleza, que es clave, y el acuerdo para reparar la deforestación es un ejemplo de este tema. Transiciones energéticas, para acelerar esta transición a un mundo de carbono cero, y transporte limpio, de que habló a Eva un poquito. Estos son dos temas donde yo pienso, nosotros a la World LPG Association estimamos donde nuestra industria va a tener las más oportunidades para tener un éxito, para crecer entre estos dos temas. Y el último es el financiero, que es uno de los más complicados. Y si han seguido un poco lo que está pasando en Glasgow al momento, seguramente han visto que hay mucho discurso sobre quién va a pagar, cómo van a pagar, cuánto necesita todo esto, cómo vamos a transferir fondos de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo. Y estos tipos de temas que son muy difíciles cuando estamos hablando de casi más de 200 países, cada uno que tiene sus propios intereses. Unos resultados iniciales, lo que parece que va a pasar en Glasgow, quizás no vamos a tener un acuerdo enorme, un acuerdo de todos los países como tuvimos en París. Puede ser que vamos a tener, en vez de eso, vamos a tener acuerdos más pequeños entre grupos, coaliciones de países. Y esto ya se está viendo que se va a manifestar así. El primero que se anunció, de Finance, GFANS, compromiso de la Alianza Financiera de Glasgow. Son los líderes financieros del mundo, entonces son instituciones privadas, bancos, algunos países que quieren contribuir más de 130 trillones de dólares para la transición energética. 130 trillones de dólares, es una cifra enorme. El compromiso mundial sobre el metano, que incluye Colombia, más de 100 otros países. Esto está liderado por la Unión Europea y por los Estados Unidos para reducir las emisiones de metano, que es gas natural, por 30% antes de 2030. Y el compromiso mundial, yo hablé de esto sobre el deforestación, el compromiso mundial sobre los bosques. Y esto también incluye Colombia, que está prometiendo invertir para parar la pérdida de bosques en todo el mundo. Y esto aquí también es un lugar donde nuestra industria va a tener mucha oportunidad, pensamos. Porque en general, muchas veces cuando la gente deja de cocinar o de calentar usando biomasa o leña, el primer paso, uno de los primeros pasos es el gas GLP, y ahí tenemos nuestra oportunidad. Y una declaración sobre la transición mundial del carbono, y Eva habló de esto. Hay un modelo, el modelo sudafricano, donde muchos países van a dar, creo que eran 8.5 billones de dólares a Sudáfrica para manejar la transición afuera de carbono. Y ahí también es una oportunidad para gas GLP en esos países en vía de desarrollo que quizás no tienen la infraestructura necesaria para tener mucha electricidad o energía de red. Y ya hablé un poco sobre esto, lo que podría ser el impacto en la energía y en el GLP. Podría ser una aceleración de la transición a las energías limpias. Quizás hay mucho más inversión en estas energías y menos inversión en las energías como lo nuestro. Y esto también lo estamos viendo un poquito ahora que estamos entrando en invierno aquí en Europa, en el norte del mundo, y vemos que estamos en un energy crunch, que falta energía. Y puede ser que fue porque no había suficiente inversión en los últimos 5 a 10 años, y puede ser que si no hay la posibilidad de hacer inversiones, si los bancos y las instituciones financieras no quieren meter esas inversiones, que vamos a ver estos tipos de problemas en el futuro. Y precios más altos, que también tiene un impacto político. Cuando suben los precios de energías, esto impacta a la gente que no tiene la capacidad para pagar por eso, y puede ver que hay instabilidad en algunos países.
Entonces, la pregunta es que necesitamos elegir entre clima y la economía, o podemos hacer una transición justa que también trae a las personas y los países, las comunidades que no tienen la capacidad para hacer estos tipos de inversiones, pero de todos modos que siguen yendo a energía limpia. Nosotros pensamos que GLP tiene que ser parte de esta matriz, esta respuesta. La World LPG Association en estas negociaciones está focalizado en dos objetivos. Uno es posicionamiento y el otro es protección. Queremos bien posicionar a gas GLP en este discurso y estas negociaciones y queremos proteger lo que podemos, sobre todo de los regulaciones agresivos que están saliendo de algunos países, sobre todo en el norte de Europa. Estamos trabajando con las partes interesadas nacionales, los gremios como Gasnova, nacionales y regionales, para apoyar nuestras posiciones. Estamos promoviendo que el gas GLP tiene que ser parte de la recuperación sostenible de COVID-19. Económicamente saliendo de esta recesión, lo que causó COVID-19, gas GLP tiene que ser parte de matriz energética. Y también, como hablaba Eva, que hay gas GLP renovable, bio GLP, que sigue atrás, que puede dar la posibilidad de tener una energía completamente cero carbono. Hay este tema que ven abajo, la transición energética justa, que yo hablé antes. Muchos están hablando de eso. Y esto es la idea de que todo el mundo va a tener que hacer esta transición y cómo lo vamos a hacer en una manera que impacta lo menos a los países, las comunidades y las poblaciones más pobres del mundo. Tres elementos estratégicos que hemos tenido. El primero era la declaración pública de que habló Eva. Voy a hablar un poco de más en el próximo diapositivo. Actividades que yo hice en COP26 en Glasgow, lo que traté de hacer cuando estaba ya en las negociaciones. Y después, cuando se termina todo y cuando tenemos más claro lo que sale de COP26, un análisis post-evento que podemos dar a nuestros miembros para que entiendan los potenciales impactos del acuerdo, o si no hay acuerdo, o lo que sale de Glasgow. Como Eva dijo ahí, esta declaración pública ha firmado con Liquid Gas Europe, Liquid Gas UK y Asogas Liquidi, que es el gremio italiano nacional. Lo que intentamos hacer es crear una posición global para la industria y después mandamos este statement, esta declaración a todos los miembros, asociaciones, gremios en el resto del mundo, y le dijimos a ellos que lo puedan traducir a sus idiomas y cambiar un poquito, para que refleje la realidad de los mercados donde ellos tienen actividades. Entonces, no es para decir lo que ellos tienen que decir, sino es para darles los herramientas que ellos pueden usar cuando están interactuando con los políticos de sus países. Y ha sido muy exitosamente adoptado por varios miembros de la WPGA, traducido en polonés, en turco, en español, aquí en Colombia, ahí en Colombia viene usado, los japoneses lo traducieron, en Francia también. Y nosotros pensamos que esto es un buen modelo porque da un poco de consistencia y coherencia a las posiciones de la industria. Y pensamos repetir esto en COP27, COP28, COP29, que sea parte de lo que nosotros hacemos cada año, y trabajando con el gremio, si hay gremio, o con nuestros miembros en países donde va a ser el COP cada año. Los objetivos de comunicaciones eran demostrar que WPGA y la industria tenemos un futuro
en realidad de bajos emisiones de carbono. Gas GLP puede funcionar, puede ser parte de la matriz energética en esta realidad. Y sensibilizar sobre la participación de WPGA en COP26. Fueron ya desde algunos años que no vamos a COP. Teníamos un grupo de trabajo que dejamos de funcionar en 2012, pero ya poco a poco vamos más metiendo nosotros en el tema de cambio climático, ahora que es una prioridad geoestratégica. Queremos actuar con las partes interesadas, nuevas y existentes para crear conocimiento sobre lo que hacemos nosotros, la WPGA, y parte de esto también es de educar a nuestros miembros sobre lo que es COP, lo que es el proceso de las Naciones Unidas de Cambio Climático, qué son los potenciales impactos para la industria, y cómo podemos ayudar y trabajar juntos para confrontar a ellos y fortalecer nuestra posición como la voz global de la industria de gas GLP. Cuando yo estuve en Glasgow, lo que hice era más tratar de tener reuniones con varios diferentes instituciones, asociaciones, representantes de gobierno. Estuve 5 días ahí y tuve muchas reuniones. Fue muy exitoso en eso. También tenía una presencia de social media, en Twitter, comunicando a la industria en lo que estábamos haciendo. Como dije antes, vamos a hacer un análisis posterior para aprender para COP27, y el año que viene vamos a lanzar un grupo de trabajo que se llama Hoja de Ruta a COP30, COP30. Entonces vamos a tener actividades cada año hasta que llegamos a COP30. Después vamos a hacer un análisis de dónde estamos, qué podemos hacer diferente, cómo va la evolución de las negociaciones. Si ves mi foto ahí, ves que tengo mi gorra de béisbol, porque cuando estuve ahí, mi equipo de donde soy, de Atlanta, ganó el World Series, el campeonato de béisbol, por la primera vez en 26 años. Entonces yo pasé todo el día con la gorra de béisbol a las negociaciones, y me sorprendió cuántas personas me vinieron a felicitar. Les voy a dejar con estas ideas. Pienso que debemos ser optimistas. La energía fósil no va a disparar del mundo de un día al otro. Nosotros debemos ser pragmáticos. Tenemos que estar incluidos en la discusión. Tenemos que ser presentes. Creo que no éramos presentes tanto antes como deberíamos hacer, pero ahora nos vamos a meter. Nosotros, a la World LP Gas Association, vamos a seguir representando los intereses de la industria en el proceso de COP. Yo pienso, y nosotros a la WPGA pensamos que tenemos un gran futuro, también con la transición energética, y más allá con la transición energética con el bio y renovable GLP. Pero tenemos que estar en la mesa, tenemos que estar presentes, tenemos que ofrecer soluciones, y como industria tenemos que trabajar juntos, y en eso es tan importante el trabajo que está haciendo los gremios nacionales como GasNova. Entonces, por favor, siguen apoyando a sus gremios nacionales, a sus asociaciones regionales y también a la WPGA. Y con eso les invito, vamos a tener nuestro evento, no tengo una diapositiva, pero tenemos nuestro evento LPG Week, que es anual, que va a ser en Dubai la semana del 5 de diciembre. Espero, si pueden viajar, si están seguros para viajar, si están vaccinados, por favor que nos vengan a visitar. Va a ser el primer grande congreso desde que empezó la pandemia, y esperamos ver a todos ustedes ahí. Con eso, otra vez, tantas gracias a Alejandro, a su equipo, por esta invitación, y espero que el año que viene lo hacemos en persona. Muchas gracias.